Fabián, el papá de Pablo Grillo. Sí, entiendo que está disponible. ¿Sí? Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio Centenaro te saluda aquí en la provincia de Misiones, en Casa Patria. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, es un gran placer para nosotros poder conversar con vos. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿cómo está Pablo? Bien, bien, bien. Estamos en el hospital justamente ahora haciendo rehabilitación, un hospital de rehabilitación, en el Roca, y trabajando en su rehabilitación. Muy bien, la verdad que muy bien. Bien, un proceso que está estipulado y que requiere, bueno, Un un- plazo, sí, los plazos se van viendo a medida que va evolucionando, ¿no? sí. El otro día estuvimos hablando, nos hicieron una evolución, lo ven muy bien, la evolución está siendo muy buena. Y bueno, los plazos van cambiando según las necesidades. Si van viendo que necesita una mejora en algún tema u otro, lo van haciendo, ¿no? Y nos dijeron que el hecho de que se prolongue no es en sí mismo malo, sino que quiere decir que tiene posibilidades. Las personas que ya tienen ya no tienen posibilidad de mejorar en algún aspecto, ya se lo cortan. En el caso de él, no. Tiene, Se ve que tienen posibilidades de ir mejorando, por lo tanto lo están prolongando un poquito más. Fabián, para trazar un hilo cronológico de los hechos, pero a la inversa, ¿no? Hace poco estuvieron reunidos con Cristina Fernández, pero me gustaría ir para atrás, arrancando de la visita con Cristina, ir de golpe para atrás, ir a la fecha donde ocurrió este ataque de las fuerzas de seguridad conducidas por Patricia Bullrich, que si podemos recordar qué fue lo que sucedió en términos explicativos lo más claros posibles. Esa mañana, no recuerdo hoy la fecha exacta, pero Pablo se dirigió, se cambió, se vistió, se fue a trabajar. No sé si estaba como freelance trabajando en ese momento. ¿En qué lugar sucedió? Pablo se dispone a disparar fotos y recibe un impacto. Contanos eso para volver a recuperar ese contexto. Bueno, él a la mañana él trabaja en el Hospital Evita de Lanús, estuvo trabajando y el mediodía, bueno, llegó rápido y se fue para la movilización, fue ¿De qué, temprano, de qué fecha? pasar el 12 de marzo, 12 de marzo del 2025, el año pasado. Eh, bueno, él se fue, yo iba a ir también, pero bueno, nos fuimos juntos, él fue más temprano, yo voy sobre la hora porque no aguanto estar tanto tiempo y no le sigo el tren a él porque él se moviliza mucho, se mueve mucho, camina mucho, cosa de que a mí no me da el cuero para hacerlo con mis 65 años, ¿no? Entonces, lo olvidarán encontrarnos en algún momento por ahí, ¿sí? Bueno, cuando yo llego, bueno, ya había olor a gas. La represión comenzó antes de comenzar la movilización. Evidentemente era claro el intento de no dejar que la gente se concentrara, ¿sí? Comenzó mucho antes que el comienzo de la movilización. La gente estaba llegando y ya ellos ya estaban reprimiendo. Bueno, veo los casos, lo llamo a Pablo, no me contesta, que es habitual que no me conteste. Entonces, bueno, al rato me llama una amiga de Pablo que me dice, bueno, venía al hospital, que está en el hospital, venía al hospital, sin saber eh, en detalle qué le pasaba, ¿no? Estaba en el hospital Ramos Mejía, me dice, anda al Ramos Mejía, yo lo conozco, el Ramos Mejía, he ido varias veces, pues soy donante de sangre, y de iba a donar sangre y plaquetas ahí en el hospital Ramos Mejía, lo conozco. Es cerca de Congreso, no es lejos, es en Lanz. Serán unas 15 cuadras aproximadamente. Y, y bueno, llegué como pude, y ahí me enteró de la gravedad. ¿Eh? De la gravedad de lo que... Pero uno sabía qué era lo que le había pasado, si hacía una bala de goma, una bala de... no se sabía exactamente qué es lo que le había pegado. Algunos decían que era una bala de plomo. ¿Sí? No se sabía, hasta que aparecen los videos y que aclara con qué se le golpeó, ¿no?
Bueno, me dicen que bueno, que es un grave, que está muy comprometido, que era muy difícil de zafar, eso es lo que nos dicen en primera instancia, y que hay que operarlo inmediatamente, y bueno, enseguida lo llevaron, mientras nosotros estábamos ahí, nos dijeron que lo iban a llevar a quirófano, y fue la primera operación que duró como 9 horas, terminó la madrugada. Eso fue muy triste, muy duro. ¿Sí? Lo vimos pasar en la camilla, al quirófano, inconsciente, por supuesto. Y bueno, y ahí bueno, después de ese día fue una sucesión de operaciones, ¿no? El total fueron 8, 9. En realidad formal es 8, después hubo una operación menor, la contamos como tal porque tuvo anestesia, ¿no? Pero fueron operaciones importantes 8. El impacto fue una bala de gas, ¿no? Una bala de gas, un lacrimógeno. Y médicamente, Eh, ¿qué le explicaron? ¿Por dónde ingresa? no, le rompe el cráneo, tiene pérdida de masa encefálica, de la parte frontal, a ver, déjame, izquierda, la parte frontal izquierda. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando el cráneo es golpeado o cuando hay un accidente de este tipo, es muy común en los accidentes de moto, ¿sí? O accidentes de tránsito. eh, el cerebro es como que está como en una pecera, digamos, es líquido, que es lo que le rodea al cerebro. Entonces, al golpearse, el rebote puede dañar también la parte contraria, ¿sí? Que suele ocurrir, y en el caso de Pablo ocurrió también. El daño fue en el lugar del impacto y en el lateral opuesto, ¿eh? Entonces, por eso las otras operaciones, ¿sí? Eh, Le tuvieron que sacar también el cráneo del otro lado. Para él, prácticamente el 80% del cráneo es nuevo, ¿sí? Le tuvieron que poner una prótesis. Y esas son las últimas operaciones. Las últimas operaciones fueron de la colocación de su cráneo nuevo, ¿sí? Una prótesis. Y, Fabián, ¿cuánto tiempo pasó hasta que pudiste eh, hablar con él, que él te reconoció? Y con mucha lentitud y dificultad, ya empezó a abrir los ojos no recuerdo exactamente, pero cuando habló, habían pasado 3 meses, me parece. 3 meses. Y ahí fue cuando primero empezó escribiendo, porque como estuvo entubado con respirador mucho tiempo, no podía hablar por el daño que tenía. Eh, Él se expresaba con señas, con la mirada, y empezó a escribir. Hacían preguntas a los médicos y él contestaba escribiendo. Pero bueno, pero previo a eso tuvo todo un periodo de pruebas que iban haciendo. Ellos le llaman ventanas de sedación. Al principio estuvo sedado, ¿sí? Estaba dormido constantemente, ¿sí? Y ellos hacían pruebas que le llaman vacaciones de sedación o ventanas de sedación, que es bajarle la sedación para ver cómo reacciona el cuerpo, a ver si reacciona la mano, qué zona del cuerpo, si la zona izquierda, la zona derecha, el pie izquierdo, el pie derecho, van estimulando solas para ver cómo, y él iba evolucionando, a medida que hacían las ventanas de sedación, él iba respondiendo, respondía a la pupila. Eso eran eh, alicientes, ¿no? Que iban viendo que estaba respondiendo bien al tratamiento. Y bueno, posterior a eso, bueno, le sacaron en un momento, él se sacó el respirador, porque el respirador se lo sacó él. Y la sonda nasogástrica también, por donde le entraba la comida. Ahí empezaron a darle de comer, empezó a comer. Y bueno, y le pusieron bigotera para el oxígeno, no a través de la tráquea, no a través de la boca. En ningún momento le tuvieron que hacer traqueotomía, afortunadamente. Lo hicieron por boca, respiraba por boca. Y bueno,
fui dilucionando y hasta que un día abrí los ojos, se notaba la mirada bien, se notaba que estaba ahí en esa mirada, ¿no? Era expresiva la mirada, ¿eh? No era por momentos era una nube, ¿eh? Por momentos era una mirada somnolienta, digamos, ¿eh? Pero por momentos estaba él, miraba y se veía que miraba, prestaba atención. Hasta que, bueno, empezó a escribir y después hablaron. Me, Qué lindo. me dijo hola viejo, me dijo hola viejo. En un momento fue muy emotivo, muy emotivo. Y bueno, y aquí estamos. Ahora está caminando, volviendo a sacar fotos. Una evolución increíble. Y los médicos dirán que esto es un milagro, ¿no? ¿Es así? Mira, algunos lo plantean en esos términos, otros eh, es- hablan de una evolución asombrosamente inesperada, así te la plantean. ¿Eh? De hecho, lo están estudiando a nivel internacional. Ya nos pidieron, nos dijo el médico el otro día, el neurocirujano, eh, que le están pidiendo en la historia clínica, eh, en las asociaciones médicas de la especialidad a nivel internacional, que están viendo el tema porque es muy atípico, muy atípico. Eh, la evolución es, muchos no lo esperan. De hecho, eh, el jefe de terapia intensiva de Ramos, después, cuando ya le estaba un poquito mejor, ya me dijo, mira, yo pensé que esa noche no la pasaba. Era el daño era muy grande, era muy difícil que pasara. Y no solo eso, me dice, si pasada es cómo quedaba, si iba a quedar una planta. Eh, y, y bueno, afortunadamente no fue así. Impresionante, Fabián. ¿Cómo era? Y, a ver, enseguida me gustaría cerrar la nota con la visita que han hecho a Cristina Fernández allí en San José 1111, pero ¿cómo era la vida de Pablo y cómo era tu vida, Fabián, antes de este 12 de marzo de 2025? Y mira, habitual, gente de trabajo, yo iba a laburar todos los días. Yo trabajo en una empresa de energía, de Enor, trabajaba porque me jubilé este año. Ujú. eh, una empresa de energía durante casi 40 años, que trabajó ahí desde la época de SECO, antes de ser privatizada. Sí, sí. Y bueno, y Pablo trabajaba. Hola, hola. Sí, sí, te escucho bien, te escucho. Y no, porque escuchaba ruidos. Y bueno, Pablo trabajaba en el Hospital Evita de Lanús, trabaja, mejor dicho, porque todavía tiene el puesto, le están gobernando el puesto, en el Hospital Evita de Lanús, y con su trabajo freelance de fotoreportero. Eh, Ese es ir a la cancha, a ver a Independiente, a veces a talleres de escalada, y militar del ámbito gremial, en mi caso, Pablo en el ámbito territorial, eh, no mucho más, no mucho más que eso. Bien. Una vida normal, digamos. Bueno, y Fabián se quedó, obviamente, una situación donde hubo un tironeo político fortísimo en torno a la figura de Pablo, y también quedó en el centro de la escena otra vez Patricia Bullrich. Te quiero preguntar cómo avanzó esa causa, si ya con el caso de los responsables. Bueno, no sé, Patricia Bullrich hoy es senadora, pretende ser presidenta de la Nación, parece que ella nunca paga el precio de nada, pero sí fue como una suerte de disputa muy fuerte política con lo que sucedió con Pablo. Sí, sobre todo basado en las mentiras que planteó el gobierno y en particular Patricia Bullrich desde el inicio, ¿no? Las mentiras absolutas, ¿no? Que quedaron desbaratadas a partir del avance de la causa. Y de hecho, las mentiras ella iba modificando, iba cambiando las mentiras que decía a medida que la realidad le iba demostrando lo contrario, ¿sí? Eso la pone en evidencia, ¿no? Una cosa muy atroz, nefasta. Eh, a mí, yo no me explico, sí me explico el por qué esta persona puede llegar a ser candidata o tener un puesto de importancia en algún gobierno, porque evidentemente tiene la banca de las embajadas, ¿no?
atrás de ella debe estar la embajada norteamericana y desde allí no me cabe duda. Y mucha gente dice que Bullrich siempre cambió un partido, pero yo creo que Bullrich nunca cambió, siempre fue lo mismo. Siempre estuvo escudado en uno o en otro lugar, pero siendo lo mismo. Una historia política de terror, ¿sí? Nunca produjo un bien absolutamente a nadie en su actividad política. Siempre fue prejuicio para el pueblo, ¿sí? Miento, en realidad sí produjo un bien a un sector social muy definido y a su propia familia, ¿no? Seguramente, seguramente. Fabián, ¿cómo llega esa invitación o lo solicitaron ustedes, poder visitar a Cristina Fernández? Qué momento, qué lindo. No, fue a través de Juado, de Pedro y Julián Álvarez, que es el intendente del partido ni mismo nosotros. Se comunicaron con nosotros y nos dijeron que, bueno, así iba a ser una actividad, que es exponer las fotos de Pablo en la puerta de la casa de Cristina, en el marco de las movilizaciones que hacen por la libertad de Cristina. Y dijimos que sí, por supuesto, y ahí nos dijeron, ¿están dispuestos a visitarlas? Y se por supuesto, le dijimos, ¿no? Claro. Y bueno, nos pidieron los datos y no estaba garantizado de que lo fueran a aceptar porque lo tiene que aceptar el juzgado, pero no dependía de ellos, pero si lo aceptara el juzgado entrábamos y bueno, así fue, y fuimos a visitarla. Nosotros no lo solicitamos porque suponíamos que era imposible, ¿no? Y se nos ocurría que podía existir la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, fue muy emotivo, muy emocionante. Bueno, ahí está. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue subir? ¿Cómo fue ese saludo? Fue muy lindo. Ella entramos y ella vino caminando por un pasillo y hermosa, como ya sabía después. Muy, muy amable, muy emocionada, muy emocionada. Nosotros también, por supuesto, cuando no podían hablar, le costó hablar. Yo soy un poquito más locuaz, me cuesta menos, pero también no era fácil. No, claro. La verdad que fue muy emotivo, muy emotiva. Ella muy concentrada en el tema, muy en el tema de que, comparando en cierta forma lo que le pasó a Pablo con lo que le pasó a ella, ¿no? Lo que le pudo haber pasado a ella si hubiera salido el disparo, ¿sí? Y muy vinculado a lo místico, ¿no? Ella muy creyente. Y bueno, como que ella plantea como que Dios tiene otros planes para nosotros. Así le dijo Pablo. Qué lindo, qué lindo. Y le pudo tomar una foto, que es la que todos hemos visto. Y está muy claro, se le tomó una foto. ¿Cómo que ella leía como que ella quiso dirigir la foto, dije, bueno, me pongo acá, me pongo acá, y Pablo dice, no, déjame a mí, yo soy el fotógrafo soy yo. Le digo. Bueno, le dijo, bueno. Qué lindo. Ah, mira vos, qué diálogo ese. Impresionante. Déjame a mí. No cualquiera le dice a Cristina, déjame a mí, que te lo manejo yo. De Lanús tenía que venir. De Lanús tenía que venir. Son bravos. Qué lindo. Así dijo, el fotógrafo soy yo, le dice. Mirá vos. Comparto algo en común con Pablo. Yo soy fotoreportero también. Aún resisto en lo que fue Telam en algún momento. Bueno, por eso también nos ha tocado muy de cerca la situación de Pablo. Vivimos sacando fotos en eventos y demás. Pero claro, estamos aquí en la Tierra Colorada. Hay mucha diferencia en la violencia que se percibe y se vive a diario en la capital. Un misionero difícilmente, si bien nos ha tocado vivir momentos difíciles, quienes están en la disputa política en Buenos Aires, bueno, viven otra fricción, mucha más violencia de la política. Yo creo que se expresa distinta, ¿no? La violencia institucional está instaurada en todo el país. Lo que tiene que se debe expresar de forma distinta. Absolutamente de acuerdo. Fabián, qué lindo, qué lindas experiencias. Enviarle un abrazo muy grande a Pablo, todos los misioneros que estamos escuchándote
Le mandamos un gran abrazo a Pablo. Hemos recibido un saludito de Pablo hace un tiempo atrás, el día que visitaron a Cristina. Una compañera, Graciela Nadal, tuvo la generosidad de pedirle un saludito y Pablo, amoroso, 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 se puso a disposición y saludó a esta radio. Eso también agradecérselo. Si en algún momento tenemos la chance de charlar un poco con Pablo, nos encantaría, pero sería cuestión de organizarlo con tiempo, ¿sí? Dale, dale, cómo no, pero más adelante, ahora vi, Sí, claro. él tiene mucha actividad también, pero tiene que estar en lo posible, nos dicen los médicos que tiene que estar lo más tranquilo posible y la evolución, para que su concentración esté en función de su rehabilitación, ¿no? Sí, sí, Más que nada. Entonces, la tranquilidad es importante y el descanso es importante. sí. Fabián, para cerrar esta charla y agradecerte tanto la posibilidad, lo marcaste con mucha claridad, la situación y el entorno y quién es la que pone a Patricia Bullrich a lo largo de la historia política argentina en lugares claves para seguir haciendo daño. A la inversa, tenemos a los nuestros y tenemos a la mejor de los nuestros, que es Cristina Fernández. Condenada, proscripta, sin embargo nosotros la vemos la mejor candidata posible en 2027. Algunos dicen, bueno, pero es imposible. Bueno, pero hagamos que sea posible. Ya vemos que, como dijo el indio, nos merecemos bellos milagros. Exactamente, exactamente. Y bueno, y Pablo es una muestra de eso, de los bellos milagros, ¿no? Con perseverancia, con ganas y con la ayuda colectiva, porque esto es un trabajo colectivo, el de los médicos, el del hospital público y y el de su entorno, ¿no? Le permitió que saliera adelante. Y bueno, queda demostrado que el trabajo colectivo sirve y funciona. Y eso sería bueno traspoblarlo a otro nivel, ¿no? Absolutamente. Fabián, muchísimas gracias por estos minutos que nos compartiste. No, gracias, compañero. Un abrazo grande y un saludo a esa provincia hermosa que quiero mucho. He Gracias. viajado varias veces a ¿A dónde? París. ¿A dónde? Estuve en Posadas, estuve ¿Con Pablo? con Andresito. No, con Pablo no, Pablo no conoce. Pablo pasó yendo a Brasil una vez, en el Mundial de Brasil. Ah, mira. Fue para allá, hasta ahí pasó, Y, pero no conoce. Tenemos ganas de ir, ¿eh? Tenemos ganas de ir, tenemos ganas de ir. Él, de hecho, sí. estaba averiguando, creo que es más, había sacado ya los pasajes, pero los perdía, para ir a las cataratas antes cuando le pasó esto, ¿sí? Estaba por ir a las cataratas. Mira vos, mira vos. Ojalá. Y Sí. bueno, ya vamos a ir, vamos a ir. Me encanta. Posada me parece una ciudad preciosa. Y el paisaje, la selva es hermosa. Sí, sí. Y por razón de que anduviste por Andresito y por Posadas. Paseando, en Posadas estuve de paseo y bueno, en las cataratas fui como 3 veces ya. Y yo he vivido una época con mi viejo, siendo muy joven, y viví en Brasil un tiempito. Mira. Y me quedé de pasada, digamos. Siempre tratábamos de volver por esa zona. Por eso Andresito, porque acá mi compañero es de Andresito. Dios, fue muy linda la selva, a mí me encanta, es preciosa la selva. Sí, claro. Es preciosa, es preciosa. Bueno, te esperamos. Ojalá te tengamos pronto por acá, junto con Pablo. Vamos a ir, vamos a ir. Justamente estábamos viendo de hacer algún viaje ni bien termine todo este periplo de rehabilitación. Y una de las alternativas era ir al norte. Sí. Que traiga la cámara. Que traiga la cámara, Por Pablo. supuesto, Dale. por Un, supuesto. un fuerte abrazo, Fabián. Gracias por la charla. Un abrazo inmenso. Hasta Gracias. pronto. Chau, chau. Fabián Grillo conversando con nosotros, el papá de Pablo Grillo, que ha tenido que vivir una experiencia que, claro, que le cambió la vida a toda la familia, pero también a la sociedad argentina porque fue un parteaguas, semejante violencia en la represión de este gobierno que no para de ajustar y de causarle daño a las familias argentinas. Fíjense si no es un testimonio valioso de reivindicar los derechos de los trabajadores y también de la lucha política, lo que significa hoy Pablo Grillo para todos los argentinos.